Todo comenzó con una libreta, una maldita libreta de pasta dura, negra, con bordes dorados ya descoloridos. La encontré en una casa que no debería haber visitado, pero que, por razones que no puedo explicar sin que suene como locura, me llamó. Era la casa abandonada de la calle Tacuba, la misma que durante años todos evitamos. El rumor decía que ahí se había matado un sacerdote, uno que dejó de creer en Dios después de ver algo que lo quebró. Pensé que eran solo cuentos. La libreta estaba sobre una mesa cubierta de polvo, abierta en una página donde alguien, con letra firme y en tinta roja, había escrito: ¿estás listo para hacer un trato? No había contexto, no había nombre, ni fecha, pero al tocarla, sentí una descarga. No de electricidad, sino de recuerdos, que no eran míos. Vi imágenes, un bosque ardiendo, una mujer sin rostro llorando sangre, y un reloj sin manecillas, colgado sobre una puerta de piedra. Cerré la libreta de golpe. Debí dejarla ahí. Pero no pude. Esa noche, en mi cuarto, volví a abrirla. Y en la siguiente página, ya había algo nuevo escrito, como si alguien hubiera seguido escribiendo mientras la llevaba conmigo. Decía: escribes tu deseo, lo firmas con sangre. Lo demás es automático. Me reí. Pensé que era una broma elaborada. Pero cuando encendí la lámpara, una palabra apareció en la parte inferior: hazlo. No tenía mucho que perder. Mi madre estaba en coma desde hacía meses, el hospital consumía todo. Así que tomé una navaja y me corté el dedo. Escribí: quiero que mi madre despierte. La tinta se mezcló con la sangre, y en cuanto firmé, las luces de mi casa parpadearon. Mi reflejo en el espejo no se movía igual que yo. Al día siguiente, el hospital llamó. Mi madre había abierto los ojos. Pero lo que me susurró al oído, sin mover los labios, me heló la sangre. Él viene por ti, hijo. Al principio pensé que había sido mi imaginación. Que estaba tan desequilibrado por la situación que mi mente había inventado esa frase. Pero en los días siguientes, empecé a notar cosas. Pequeñas, pero consistentes. En casa, los relojes dejaron de marcar la misma hora. Algunos se atrasaban, otros se adelantaban. A veces escuchaba pasos en el pasillo, aunque vivía solo. Lo más perturbador fue ver mi reflejo, quedarse quieto 1 o 2 segundos más tarde que yo, como si pensara antes de imitarme. Como si evaluara qué gesto debía copiar. El diario, mientras tanto, se comportaba como un ser vivo. Cada vez que lo dejaba cerrado, amanecía abierto en una nueva página. Al principio eran frases confusas: la deuda no se olvida. La sangre llama a la sangre. Pero luego empezó a escribir por mí. Detallaba lo que había hecho en el día con una precisión imposible. Hoy miraste a la enfermera con deseo. Hoy mentiste sobre tu cuenta bancaria. Hoy pensaste que podrías burlar al diablo. Fue en ese momento que entendí que el pacto había sido real. No simbólico. No literario. Firmé con sangre, y eso fue suficiente. Intenté deshacerme del diario. Lo arrojé a una alcantarilla, lo quemé, incluso lo metí en concreto húmedo que vaciaron en una construcción abandonada. Siempre regresaba. Una mañana lo encontré sobre mi pecho, abierto en una página que decía: no puedes deshacer lo que ya fue escrito. Solo puedes pagar. Mi madre, mientras tanto, comenzó a cambiar. Aunque estaba despierta, no era ella. No del todo. A veces me miraba como si no me reconociera. En otras ocasiones decía cosas en idiomas que nunca había escuchado, aunque los sonidos me resultaban inquietantemente familiares, como si pertenecieran a un recuerdo ancestral. Un día, mientras dormía en una silla junto a su cama, me despertó el sonido de su voz, pero no era la suya. Era más profunda. Masculina. ¿Antinatural? Repetía mi nombre como si lo paladeara. Como si probara su peso. Cuando me acerqué, su cara estaba inmóvil, pero sus ojos estaban llenos de una conciencia oscura. De algo que me observaba desde muy lejos. O desde muy adentro.
Esa noche, no dormí. Abrí el diario por primera vez en semanas, y allí estaba la advertencia que me heló por completo. Cada deseo tiene su precio. Y tú no leíste la letra pequeña. Debajo, sin que yo lo escribiera, se estaba formando lentamente otra frase, como si alguien invisible la estuviera completando en tiempo real. Ahora, escribe tu confesión. Porque esta historia debe terminar con una muerte. Pero no decía de quién. Luché contra la idea de escribir esa confesión. Durante días, ignoré el diario, lo escondí bajo una tabla suelta del suelo, lo cubrí con sal y crucifijos, como si eso pudiera contenerlo. Pero no importa cuánto lo intente, cada noche, la misma frase se repite en sueños. Una voz que no es mía, pero usa mi boca, escribe o perece. Escribe o perece. Me despertaba con las uñas rotas, con los pies sucios de tierra como si hubiera caminado descalzo en el bosque, pero no salía de mi habitación. O eso creía. La confesión, no sabía qué escribir. ¿Qué debía decir? ¿Qué vendí mi alma por salvar a alguien que ya no era mi madre? ¿Qué cada noche me despierto con la sensación de que algo me está observando desde el rincón más oscuro del cuarto, justo donde la luz nunca llega del todo? Pero el diario, como siempre, fue más rápido que yo. Empezó a escribir por sí solo. Palabras surgían como si alguien estuviera tallándolas en la página desde el otro lado del mundo. Pero eran recuerdos. Míos. Cosas que jamás dije en voz alta. Detalles que nunca conté a nadie. Cosas que hice de niño, cosas crueles. El ratón que encerré en una caja y olvidé. El empujón que di a mi primo en las escaleras y que todos creyeron accidental. El rostro de mi padre muerto que vi sin sentir nada. El diario desenterraba mi maldad oculta, mis grietas más íntimas. Lo peor es que, al leerlo, sentí alivio. Como si parte de mí hubiese estado esperando ese juicio. Hasta que una noche escuché el rasgueo de la pluma en vivo. No era un sonido mental. Era real. Provenía de la sala. Salí de la habitación con el corazón apretado. Allí, sobre la mesa, el diario se escribía solo. Pero no estaba solo. Frente a él, sentado con la espalda hacia mí, había alguien. O algo. Su silueta era como la de un hombre, pero demasiado alta, con los brazos demasiado largos. La cabeza ladeada como si escuchara música que solo él podía oír. Su piel parecía hecha de ceniza húmeda, y de su espalda colgaban hilos, como raíces que palpitaban. Me paralicé. No por miedo, sino porque en cuanto lo vi, supe quién era. Y también supe que no estaba allí por mí. Volví corriendo a la habitación de mi madre. Pero ya no estaba en la cama. Las sábanas estaban quemadas, como si algo hubiera brotado de su pecho. En la pared, escrita en sangre coagulada, una frase: la deuda se transfiere por sangre. Y entonces entendí, el deseo se cumplió, pero el alma que él tomó no fue la mía, fue la de ella. Yo solo firmé el contrato. Ella fue el pago. No salvé a mi madre. La condené. Desde esa noche, vivo solo, pero nunca estoy solo. El diario sigue apareciendo cada mañana, abierto en una nueva página. Me muestra los pensamientos de las personas que amo, sus secretos más oscuros, y lo que les hará cuando llegue el momento. Porque ese es el verdadero precio, vivir viendo cómo él cobra las deudas que yo provoqué. Yo soy el cartero de su sentencia. Cada página que aparece es un aviso. Cada rostro que sueño es uno menos en el mundo real. He intentado advertirles, pero nadie escucha. Así que ahora, mientras termino de escribir esto, el diario arde con una última frase. Alguien debe continuar la historia. Y por eso estás escuchando esto. Porque esta historia ya está dentro de ti. Porque mientras escuchas mi voz, alguien ya está escribiendo tu nombre. Tal vez no lo sientas todavía, pero pronto te mirarás al espejo y notarás que tu reflejo parpadea una fracción de segundo después que tú. Y entonces sabrás que él también viene por ti.
Nunca pensé que algo tan pequeño pudiera arruinar mi vida. Era un cochecito rojo de metal, del tamaño de la palma de mi mano. Llevaba años oxidado, una de sus ruedas ya no giraba bien, pero lo encontré en el lugar donde no debía haber nada, justo en medio del pasillo, dentro de la casa de mi abuela, 3 días después de que la enterráramos. Yo tenía 32 años. Y nunca fui de creer en esas cosas. El diablo, los pactos, los espíritus, todo me parecía folclore barato. Pero eso cambió la noche que jugué con el cochecito frente al espejo, sin querer repetir lo que decía la nota arrugada que encontré debajo del juguete: dale cuerda 3 veces y pide un deseo. ¿Él escuchará? Al principio creí que era una broma de alguien de la familia. Pero esa madrugada, después de hacerlo, solo por curiosidad, solo por romper el silencio, las luces de toda la casa titilaron como si alguien estuviera respirando entre las paredes. Y lo peor, mi deseo se cumplió. No pasaron ni 12 horas. Mi cuenta bancaria, vacía desde hacía meses, apareció con una transferencia imposible. 30,000 pesos, exactos. El remitente, Redunmi. Intenté rastrearlo. No existe. Nadie sabe de dónde vino. Nadie lo reclamó. Pero eso fue solo el principio. 2 noches después, empecé a escucharlo. Era como el crujido de metal raspando madera, justo debajo de mi cama. Como si el cochecito estuviera moviéndose por sí solo. Lo revisé. Estaba frío, pero olía a tierra húmeda, a cadáver. Y entonces, la rueda rota comenzó a girar sola. La tercera noche, soñé con él. No tenía rostro, solo una silueta negra, larga, con dedos como llaves oxidadas y ojos que parecían cavidades vacías llenas de ceniza caliente. Me dijo algo al oído. No entendí las palabras. Pero desperté con la boca llena de tierra. Desde entonces, he dormido con la luz encendida, y no importa. Él sigue viniendo. Porque cuando aceptas su regalo, todo lo que te dio se convierte en deuda. Y no estás preparado para lo que viene a cobrar. Anoche escuché la voz de mi abuela. Estaba llorando en la cocina. Y no tiene boca. La voz de mi abuela sonaba como si estuviera llorando bajo el agua. Gorgoteante. Rota. Como si sus pulmones ya no tuvieran aire, sino lodo. Me paralicé al oírla repetir mi nombre, una y otra vez, desde la cocina. Pero yo estaba solo. Ella llevaba muerta 7 días. La enterramos con su vestido favorito, el azul marino con flores bordadas, el mismo que vi flotando en la penumbra cuando, esa noche, reuní el valor para abrir la puerta. No había nadie. Solo el cochecito, otra vez, en medio del piso. Había una nueva nota bajo él. Esta vez escrita con algo más denso que tinta: cada vez que lo toques, pierdes algo. Cada vez que lo ignores, también. Lo arrojé al bote de basura, pero no importó. Siempre volvía. Aparecía sobre la almohada. En la ducha. Dentro del microondas. Como si el mal estuviera buscando grietas en mi realidad para colarse. Y colarse lo hizo. Primero con los olores. Olor a carne podrida en mi sala, a humo ácido en el baño. Luego, con las llamadas. Mi celular sonaba siempre a las 3:13 de la madrugada. Nunca había nadie en la línea, solo una respiración. Profunda. Lenta. Como si estuviera disfrutando mi miedo. Una madrugada atendí y escuché risas de niños. Decenas. Tal vez cientos. Riendo desde algún lugar muy lejano, como si estuvieran debajo de la tierra. La llamada terminó con una frase distorsionada: el juguete no es tuyo, aún. A partir de entonces, empecé a perder cosas. Primero, mis reflejos. Me miraba al espejo y había pequeños desfases. Parpadeaba, y mi imagen tardaba en reaccionar. Sonreía, y el reflejo no lo hacía. Una noche, vi cómo mi reflejo me miró con odio. Apoyó la mano contra el otro lado del cristal, y algo comenzó a sangrar de mi encía al instante.
sangré durante horas. Ni los médicos pudieron explicar por qué. Después, perdí la voz por un día entero. Desperté con la garganta rota, como si hubiera gritado en sueños. La lengua se me entumecía, las palabras se disolvían antes de salir. Y entonces entendí, el juguete no concede deseos, los hipoteca. Recordé algo que mi abuela decía cuando era niño, algo que me parecía un disparate en ese entonces: nunca pidas nada a quien no puedes mirar a los ojos. Y pensé, el cochecito no tiene ojos, pero el diablo sí. Y ahora estaba observando a través de él. Las paredes de mi casa empezaron a cambiar. De noche se alargaban. El pasillo parecía infinito. Los relojes funcionaban en reversa. Un día encontré marcas de uñas en el techo del baño. Pero yo vivo solo. Empecé a grabar mientras dormía. Y en uno de los videos, me vi a mí mismo dejando el cochecito frente a la puerta principal, desnudo, cubierto de ceniza. No tengo memoria de eso. Pero la grabación no miente. Me contacté con una mujer que se decía experta en acuerdos oscuros. Fue la única que me habló con claridad. Me dijo que los objetos marcados con deseos son portales. Que al pedir algo, uno no hace un pacto, sino una invitación. Y lo peor, que el precio no lo decide uno. Lo decide él. Le pregunté cómo romperlo. Solo dijo, tendrás que devolver el juguete a quien te lo dio. Pero no fue tu abuela. Y no fue humano. Aquella noche me desperté con algo pesado sobre mi pecho. El cochecito se había hecho más grande. Medía casi medio metro. Estaba tibio. Y vibraba. No lo toqué. Pero cuando me levanté al día siguiente, faltaba un dedo de mi mano izquierda. Y entonces comprendí, no tienes que usarlo para que cobre. Solo tienes que tenerlo. Y ahora hay un niño mirándome desde la esquina de la sala. No parpadea. No respira. Y sostiene un cochecito idéntico. Pero con mi cara reflejada en él, gritando. A veces me pregunto si sigo vivo, o si esto que estoy escribiendo lo está redactando otra parte de mí, una que ya no soy yo. Una versión que se quedó atrapada en aquel pacto y que ahora solo imita lo que era. Porque ya no reconozco mi voz cuando hablo. Ya no reconozco mi sombra. Y eso no es una metáfora. La sombra se mueve diferente. Se rasca la cabeza cuando yo no lo hago. Se encoge cuando yo camino recto. Y anoche la vi sonreír mientras yo lloraba. Desde que apareció el niño, todo se volvió más silencioso. Él no hace nada. Solo observa. No parpadea. No habla. Está de pie junto a la pared, con la cabeza ligeramente ladeada, como si esperara una orden. Lo ignoré durante días, pero cada vez que despierto, está más cerca de mí. Como si la oscuridad lo empujara centímetro a centímetro hacia mi cama. Lo vi una vez reflejado en el espejo del pasillo. Pero no tenía rostro. Solo piel lisa, como cera caliente derramada sobre un cráneo. Y sin embargo, se parecía a mí cuando era niño. El cochecito, ahora, late. Como un corazón envuelto en metal oxidado. Y lo hace al mismo ritmo que mi pulso. Cada vez que intento alejarlo, suena un golpe seco desde dentro de la pared. Como si algo estuviera atrapado, arañando desde el otro lado. Como si se molestara. Intenté deshacerme de él. Lo arrojé a un río a medianoche. Lo vi hundirse. Me quedé hasta el amanecer asegurándome de que no flotara. Pero cuando regresé a casa, estaba en el horno. Encendido. Esperando. La psicóloga que visité me dijo que todo era estrés acumulado, una psicosis transitoria por el duelo. Le hablé del cochecito, de las notas, del niño. Sonrió con condescendencia, escribió en su libreta y me pidió que lo trajera a la próxima sesión. No llegó a esa sesión. La encontraron muerta en su departamento. Había sangre en las paredes y una palabra escrita con uñas: devuélvelo. Y aquí es donde se tuerce todo. Porque intenté encontrar al niño. Me quedé en vela.
instalé cámaras. Pero cuando revisé las grabaciones, no había nadie en la casa. Solo yo. Caminando de un cuarto a otro, murmurando cosas ininteligibles, dejando pequeñas figuras hechas con carne cruda en las esquinas. Yo no recuerdo nada de eso. Pero estaban ahí. Las figuras. Las cámaras. El cuchillo sucio en el lavamanos. Entonces volví a la casa de mi abuela. O lo que quedaba de ella. La puerta ya no estaba. Solo un marco negro que daba a un pasillo que nunca existió. Oscuro. Estrecho. Cubierto de fotografías colgando del techo, todas moviéndose lentamente. Al verlas de cerca, todas eran de mí. En diferentes momentos de mi vida. En todas aparecía el cochecito, incluso en épocas donde supuestamente no lo tenía. Y en cada una, detrás de mí, se ve al niño. Borroso. Pero ahí. Creo que este pacto empezó antes de que yo naciera. Mi abuela lo sabía. Por eso me dejó el juguete. No era un regalo. Era una carga. Una cadena. Algo que no pudo destruir y decidió pasarme a mí. Quizás pensó que yo sería más fuerte. O simplemente necesitaba soltarlo. Ahora entiendo la tristeza en sus ojos cuando me abrazaba de niño, era culpa. Y ahora la entiendo. Porque anoche, el niño habló por primera vez. Se acercó a mi cama, extendió su mano, y me ofreció el cochecito. Me susurró, tu deuda está casi saldada. Solo falta uno más. Y hoy desperté, con una nota en mi bolsillo. Solo decía, busca a alguien que lo quiera. Haz que lo acepte. Como tú lo hiciste. Y ahora, estoy escribiéndote esto. Porque si lo estás oyendo, es porque lo encontraste. Porque alguien te lo dejó. En el pasillo. En la sala. En tus sueños. No importa. Ya es tuyo. Solo queda una pregunta. ¿A quién se lo vas a regalar ahora? Porque si no lo haces, él viene por ti. Nunca pensé que alquilar un departamento barato pudiera terminar así. El anuncio decía último piso, sin vecinos, vista a la ciudad, trato directo con el dueño. Sonaba perfecto. Pero nadie me advirtió que, una vez que firmara el contrato, firmaría algo más. Algo invisible. Algo irreversible. Era un edificio viejo, en el centro de la ciudad. No tenía elevador, y las escaleras crujían como huesos secos bajo cada paso. Desde el primer día, el aire en el pasillo del 8º piso olía a azufre tibio, como si alguien hubiera encendido cerillos húmedos la noche anterior. Pensé que venía del drenaje. Me equivoqué. El apartamento 8B era más amplio de lo esperado. Las paredes estaban limpias, pero el piso tenía marcas oscuras que parecían quemaduras circulares. Al encender la luz por primera vez, escuché una especie de susurro proveniente de la pared opuesta. No era una voz. Era como si alguien respirara con esfuerzo desde dentro del concreto. La primera noche fue la más difícil de dormir. No por ruidos, ni por miedo, sino por la temperatura. Hacía un calor asfixiante en el dormitorio, pero el termómetro marcaba 16 grados. Me quité la camisa, luego los pantalones. Desperté sudando, envuelto en las sábanas, y con la impresión de haber hablado con alguien en sueños. O peor, haberle prometido algo. 2 días después encontré el espejo. Estaba en el armario del pasillo, cubierto por una sábana manchada de café seco. Era antiguo, con bordes de hierro forjado. No reflejaba bien, había un leve desfase. Si alzaba la mano, mi reflejo tardaba un segundo en imitarme. Como si dudara. Esa noche, mientras me lavaba los dientes, el reflejo volvió a moverse tarde. Pero esta vez, no me siguió. Se quedó quieto. Y luego sonrió. Yo no. Desde entonces, el espejo no refleja mi habitación. Refleja otra. Más oscura. Más vieja. Y hay alguien parado ahí, siempre en el mismo rincón.
A veces, mueve la cabeza, pero nunca se va. Una madrugada me atreví a tocar el cristal. Estaba caliente, como carne viva. Y entonces lo escuché, esa voz baja, tensa, raspando el idioma como si fuera lija. Ya estás pagando. No entendí, hasta que vi la primera sombra moverse bajo la puerta. Pasaron los días, con ellos, mis noches. Algo se había desbordado en mí, en el aire de ese maldito apartamento. Ya no dormía como antes. Cada vez que cerraba los ojos, podía sentir la presencia de algo observándome desde algún rincón de la oscuridad. Lo peor era que sabía que no era mi mente jugándome trucos. Había algo en ese lugar, algo que se alimentaba de la desesperación, de la duda. El olor a azufre volvió una noche. Fuerte. Imposible de ignorar. Me levanté y fui directo al pasillo. La puerta del 8 estaba entreabierta. Aunque nadie vivía allí, me sorprendió encontrarla abierta. Un hombre, de pie, mirando hacia el suelo, sin moverse, ni respirar. Su piel estaba arrugada, envejecida, como si hubiera pasado siglos sin ver la luz. El único sonido era el golpeteo de mis propios latidos. Me acerqué un paso, luego otro. No me atreví a hablarle. Tampoco parecía que pudiera escucharme. Entonces, algo extraño sucedió, vi como su sombra, por un instante, se alargaba hacia mí. Y en ese breve segundo de tensión mortal, sentí una presión en mi pecho. Mi respiración se volvió difícil, pesada. Fue como si un peso invisible intentara aplastarme contra el suelo. Pude sentir, con cada fibra de mi ser, que ese hombre no era humano. No era ni un vecino perdido, ni un anciano olvidado. Era algo más. Algo antiguo, algo que había estado esperando. No sabía qué exactamente, pero sentí que su mirada vacía me decía todo. Ya es tarde, parecía susurrar. Lo peor ocurrió esa noche. Estaba en la cama, sudando y temblando, cuando el teléfono vibró sobre mi mesita de noche. Miré la pantalla. No había mensaje ni llamada, pero había algo que me heló la sangre. El número era desconocido, pero el código de área era el mío, el de mi ciudad. No podía ser. Nadie de mi familia me llamaba a esa hora. No respondí. El teléfono vibró nuevamente, y esta vez algo cambió. En lugar de una simple vibración, el sonido era diferente. Parecía un susurro, como si alguien estuviera hablando al oído a través del altavoz. Me senté, con los ojos fijos en la pantalla, esperando una voz familiar. Pero lo que escuché fue algo completamente distinto. Te lo dije, lo has firmado. La voz era grave, gutural, como si estuviera hecha de humo. Apenas podía distinguir las palabras, pero eran claras. Podía sentir que no era un error, ni una llamada equivocada. Era un mensaje directo. El miedo me envolvió. No podía moverme. La temperatura del cuarto bajó en un abrir y cerrar de ojos. Me cubrí con las sábanas, pero la sensación de frío era insoportable. Fue entonces cuando algo se desplazó en la oscuridad, más allá del borde de mi cama. Podía verlo. Una figura alta, con el rostro cubierto por una capa de sombras impenetrables. Podía oler su presencia. Era como si toda la maldad del mundo hubiera descendido sobre mi habitación. Y en ese preciso momento, la figura comenzó a hablar. Es demasiado tarde, el trato ya está hecho. Quise gritar, pero no pude. Mi voz se quebró antes de salir. Sentí como el aire se volvía espeso, pesado, como si fuera a ser devorado por la oscuridad misma. Y entonces, las palabras que más temía llegaron. El diablo vive en el último piso, pero el pacto eres tú. Mi mente se desbordó, el terror se apoderó de mí como nunca antes. En ese instante comprendí la verdad. Lo que había hecho en esa habitación, lo que había firmado sin saberlo. No era un simple contrato. Era una condena. Y en ese momento, supe que no había escapatoria. El teléfono volvió a sonar, pero esta vez, la llamada fue corta, apenas un segundo.
Y cuando la pantalla se apagó, la figura en la esquina de mi cuarto ya no estaba. Sin embargo, sentí sus ojos sobre mí, observándome, esperándome. No pude dormir en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía ese peso en mi pecho, como si alguien se hubiera acostado sobre mí. Cada crujido en las paredes, cada susurro, cada sombra en el pasillo me recordaba que no estaba solo. Algo más estaba en mi apartamento, y no se iba a ir. El teléfono dejó de sonar al día siguiente, pero algo peor ocurrió. Cada vez que entraba al baño, veía mi reflejo parpadeando más tarde de lo normal, y en ocasiones, no era yo. Había algo más en mis ojos, algo que no estaba allí antes, algo oscuro que me observaba desde un rincón muy profundo, como si se estuviera alimentando de mí. Intenté ignorarlo, pero el horror no cesaba. Cuando desperté, ya no estaba solo. Algo en el aire me lo dijo, como si la atmósfera se hubiera vuelto espesa, densa, imposible de respirar. Todo parecía normal, pero había algo que no encajaba. Fui al balcón a tomar aire, y ahí fue cuando vi algo que me heló la sangre. El edificio entero estaba cubierto por una niebla espesa que no venía de la ciudad. No era niebla común, sino algo más denso, algo que cubría las ventanas y hacía desaparecer las luces de la calle. El viento se había detenido. Todo estaba en un extraño silencio. Miré al otro lado de la calle. Vi el reflejo de mi ventana en un vidrio oscuro, y por un segundo, pensé ver a la figura de la sombra en el cristal. Pero era imposible. La sombra no podía estar ahí. No podía. Esa misma noche, cuando intenté dormir, algo comenzó a golpear la puerta de mi apartamento. Golpes suaves, casi imperceptibles. Primero pensé que era el viento o alguna broma. Pero al escuchar mejor, era algo más. Algo repetitivo. Como si alguien estuviera llamando, pidiendo entrar. No abrí la puerta. No tenía el valor. Pero lo que ocurrió después fue peor. La puerta se abrió lentamente, como si la cerradura ya no tuviera poder. Vi cómo la sombra pasó por debajo de la rendija, deslizándose por el suelo con una calma escalofriante. No sentí miedo. Ya no podía sentir nada. Solo un vacío. El teléfono sonó nuevamente. Esta vez, me armé de valor y lo descolgué, con la intención de enfrentar lo que fuera que estuviera al otro lado. ¿Te acuerdas de lo que firmaste? Era la misma voz, pero esta vez, el susurro se sentía más cercano. Me estaba tocando, me estaba rodeando. Te he estado esperando, ahora eres mío. En ese instante, el aire se cortó, el mundo giró, y caí al suelo. La habitación comenzó a girar, las paredes se desdibujaron y, por un momento, sentí que mi cuerpo ya no existía. Solo había oscuridad. Un vacío eterno. Cuando desperté, ya no estaba en mi apartamento. La realidad que conocía se había desvanecido. Estaba en un lugar gris, sin ventanas, sin puertas. Solo escuchaba el eco de mis propios pensamientos. Pero lo peor no era ese lugar. Lo peor era lo que vi al mirarme en lo que parecía un espejo roto. Ya no era yo. Ya no era nadie. Había perdido mi reflejo. La figura del hombre que había visto en el 8 apareció frente a mí, sonriendo. Bienvenido. Ahora eres parte de lo que nunca debiste conocer. El pacto está sellado. Sentí como mi alma se desmoronaba, como algo frío, algo oscuro se arrastraba por mi cuerpo. Como si me estuviera absorbiendo. ¿Recuerdas el último piso? El que nunca alcanzas, el que te hace mirar hacia arriba y no ver más que sombras. ¿Recuerdas el pacto? No es un simple contrato, es una trampa. Y no se paga con dinero. Se paga con algo mucho más valioso. El diablo no vive en el último piso. Él vive en lo más profundo de ti. En tu miedo, en tus dudas. Y, si alguna vez entras en un lugar en el que ya no puedes salir, te aseguro que tú también estarás esperando a que alguien más firme lo que tú ya has firmado. ¿Sabes qué es lo peor? Cada vez que alguien nuevo llega a este edificio,
pasa por la misma experiencia que yo. Todos los que lo viven sienten que no hay forma de escapar. Como si la pesadilla nunca se acabara. Nadie ha salido de aquí. Y tú, ahora que sabes lo que pasa, deberías tener mucho cuidado. Porque el próximo que entre, podría ser tú. La puerta se cierra detrás de mí. Y el último piso, es más alto de lo que pensabas. O tal vez ya estás allá. Hace unos años, cuando todo parecía normal, comencé a recibir mensajes extraños en mi teléfono. Al principio pensé que era una broma de mal gusto, pero pronto me di cuenta de que había algo más detrás de esos textos. Se trataba de un número desconocido, y lo que me ofrecían, aunque surrealista, tenía un tono tan convincente que me hizo dudar de mi cordura. Lo que más deseas está a un clic de distancia, decía el mensaje. Solo debía aceptar y seguir un enlace. No lo hice de inmediato. Primero investigué un poco, como cualquiera lo haría. Pero la oscuridad del asunto me cautivó, y en una noche de insomnio, hice clic. En la pantalla apareció un video, uno que nunca imaginé que podría cambiar mi vida para siempre. La imagen era borrosa al principio, pero luego se fue enfocando. Un hombre de rostro pálido, con ojos oscuros como si estuvieran vacíos, se mostró frente a mí. Era tan real, tan palpable, que me estremecí. En su mano, tenía un viejo libro cubierto de símbolos extraños. Haz un pacto con el diablo, y todo lo que deseas será tuyo, decía en un susurro grave. El pacto no pedía mucho, solo un compromiso, una entrega de alma. La pantalla comenzó a parpadear, y antes de que pudiera reaccionar, vi algo que me heló la sangre. La figura que aparecía en el video no era solo un hombre, era un ente, algo que no pertenece a este mundo. No supe si tenía miedo o si me sentía atraído por la posibilidad de obtener lo que siempre quise. La voz de aquel hombre seguía resonando en mi mente. Acepta, y verás cómo tu vida cambiará. Solo mira, y los frutos llegarán. Casi sin pensarlo, mi dedo se deslizó hacia la opción de aceptar. No entendía lo que estaba a punto de hacer, pero una fuerza invisible parecía controlarme. Cuando mi decisión fue tomada, la pantalla se oscureció por completo. El teléfono dejó de funcionar. No pude apagarlo ni reiniciarlo. Parecía congelado en ese instante. Y entonces, algo raro ocurrió. La imagen de la pantalla brilló por un segundo, revelando un rostro, el rostro de una mujer, con ojos rojos, que me miraba fijamente. No pude apartar la vista. Al día siguiente, cosas raras comenzaron a suceder. Los pequeños detalles ya no eran tan pequeños. Primero fue la llamada en la madrugada, donde no escuché más que un susurro, y luego las luces de la casa que parpadeaban sin razón alguna. Aún no comprendía lo que había hecho. Pero lo peor estaba por llegar. Los días posteriores al pacto fueron una pesadilla disfrazada de normalidad. Lo que más me aterraba no era lo que sucedía a mi alrededor, sino lo que comenzaba a sentir. Una presencia, invisible, que me observaba en todo momento. En la calle, en mi casa, incluso cuando estaba solo en mi cama. Sentía sus ojos sobre mí, y a veces, cuando cerraba los ojos, podía escuchar una respiración suave pero profunda, como si estuviera cerca, justo detrás de mí. Mi cuerpo no respondía, como si una fuerza oscura estuviera apoderándose de mí poco a poco. Esa sensación me siguió hasta el trabajo, donde todo empezó a desmoronarse. Las llamadas telefónicas extrañas comenzaron a volverse más frecuentes, siempre al mismo horario, siempre con la misma voz, susurrando, diciendo cosas que no comprendía, pero que me hacían temblar de miedo. Luego las cartas, esas cartas que aparecían en mi buzón, sin remitente. Solo frases vagas, que hablaban de la última prueba y la novia que te espera. Cada una de esas cartas estaba impregnada con un olor nauseabundo, algo que no podría describir. Era como si algo de otro mundo se hubiera impregnado en ellas. La pesadilla dio un giro más oscuro una noche en la que, después de recibir una nueva llamada, el teléfono se apagó por completo. Lo intenté encender, pero nada.
Entonces, una idea se coló en mi mente. El video. El maldito video. Decidí buscarlo de nuevo, pensando que tal vez, al ver la imagen otra vez, podría entender lo que estaba pasando. No pude encontrarlo en la galería, pero algo me empujó a ir a la carpeta oculta en mi teléfono. La carpeta que, hasta ese momento, no sabía que existía. Al abrirla, el video apareció. Esta vez, el hombre del rostro pálido no estaba solo. La pantalla parpadeó brevemente y, de pronto, una figura femenina apareció a su lado. Su rostro era perfecto, casi demasiado hermoso. Su piel, tan blanca como la luna, pero sus ojos, esos ojos rojos, vacíos, llenos de odio. La mujer me miraba fijamente, y en ese momento supe que algo horrible iba a suceder. La voz del hombre, la misma de antes, resonó en mis oídos. Ella es la novia del diablo. Ella te espera. Y, en ese instante, algo en mi mente se rompió. Un dolor punzante, como si algo estuviera rasgando mi cerebro desde dentro. Intenté apagar el teléfono, pero la imagen no desaparecía. Era como si la pantalla me hubiera absorbido, y, por un segundo, sentí que estaba dentro de ella, viendo aquellos ojos rojos que no dejaban de mirarme. El teléfono cayó de mis manos. Las luces de la habitación comenzaron a parpadear, y pude escuchar un sonido sordo, como si algo se arrastrara por el suelo. No podía moverme, mis piernas no respondían. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, que provenía de detrás de mí, como si alguien estuviera justo a mis espaldas. Tu alma ya es mía. La voz era tan clara, tan nítida, que pensé que me volvería loco. Me di vuelta, pero no había nada, solo las sombras. Sin embargo, algo no estaba bien. El aire era denso, cargado de una energía maligna. Todo parecía girar a mi alrededor, como si estuviera perdiendo el sentido de la realidad. Me levanté y corrí hacia la puerta, pero cuando la abrí, me encontré con un paisaje que no reconocía. El mundo había cambiado. Las calles estaban desiertas, como si el tiempo hubiera dejado de moverse. Y ahí, en medio de la carretera, pude verla. La mujer. Su figura elegante, pero de una belleza grotesca, se deslizaba hacia mí. Los ojos rojos, brillando con intensidad. Su sonrisa, más macabra que nunca, me hizo retroceder. Intenté gritar, pero mi garganta no emitió sonido. La presión en mi pecho aumentaba, como si algo me estuviera aplastando. La mujer comenzó a hablar, pero sus palabras no eran coherentes. Parecían fragmentos de una maldición antigua, pronunciada en un idioma que no podía entender. Me sentí impotente, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Entonces, una visión fugaz cruzó mi mente. Recordé las palabras del hombre en el video, la última prueba. La mujer comenzó a acercarse más rápido, y en ese momento, la comprensión me golpeó con fuerza. Ya no era solo un pacto con el diablo. Era mucho peor. Lo que había hecho, lo que había aceptado, era una condena eterna. Había entregado mi alma, pero no solo la mía. La mujer avanzaba con rapidez, y su sonrisa se alargó, deformándose en algo inhumano. Lo peor estaba por llegar. La mujer se detuvo a unos metros de mí. Su cuerpo, inmaculadamente perfecto, parecía moverse como si no tocara el suelo. Sus ojos rojos no se apartaban de los míos. Era como si todo lo que había hecho en mi vida, cada decisión, cada paso que había dado, me hubiera conducido hasta ese preciso momento. El horror que sentí fue más allá de cualquier definición, era un terror absoluto, sin escape, como si el mismo tiempo estuviera en mi contra. Me pregunté si estaba soñando, pero la presión en mi pecho, el sudor frío en mi frente, la palpitante oscuridad que se cerraba sobre mí, todo era real. Ya no puedes irte, susurró, con una voz que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. Tu alma es mía. Siempre lo fue. Las palabras se arrastraban en mis oídos como una maldición, un veneno que me llenaba de desesperación. Intenté gritar, pero las palabras no salían de mi boca.
Estaba completamente paralizado, mi cuerpo atrapado por una fuerza invisible, y sentí como si algo se estuviera retorciendo en mi interior. Fue entonces cuando vi algo que no pude comprender. La mujer extendió su mano hacia mí, y la oscuridad comenzó a devorarla, como si fuera una sombra hecha carne. Pero, lo peor de todo, fue lo que sucedió después. En ese preciso instante, algo que no vi, algo que no entendí, me golpeó. El mundo comenzó a desmoronarse a mi alrededor, como si estuviera atrapado en una distorsión de la realidad. El suelo bajo mis pies se agrietó, y pude ver el abismo que se abría ante mí. No había cielo, ni estrellas, ni luz. Solo oscuridad absoluta. El viento soplaba con fuerza, como si fuera una tormenta infinita, pero el sonido estaba distorsionado, como si todo estuviera fuera de lugar. La mujer me miró por última vez antes de dar un paso hacia mí. Sus labios formaron una sonrisa que heló mi sangre. La condena no termina aquí, dijo, y en ese momento, su rostro se deformó, tomando una forma grotesca, como si su piel estuviera siendo desgarrada desde dentro. La figura que ahora tenía ante mí ya no era humana. Sus ojos, enormes y vacíos, me miraban con una mezcla de placer y desprecio. Intenté correr, pero mis piernas ya no respondían. Un sudor frío recorrió mi espalda, y algo en mi mente comenzó a desmoronarse. ¿Era esto la muerte? ¿O era algo mucho peor? Mi visión comenzó a desvanecerse, pero antes de que todo se fuera a la oscuridad, escuché una última palabra. Vas a seguirme, siempre. La oscuridad me tragó. Desperté en mi cama, sudoroso, con el corazón latiendo con fuerza, pero algo no estaba bien. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, como si estuvieran vivas, como si fueran parte de algo mucho más grande que yo. Miré mi teléfono, esperando que todo fuera una pesadilla, pero el video estaba allí. El video maldito. No solo estaba en mi teléfono, estaba en todos los dispositivos que tocaba. En la computadora, en la televisión. El mismo hombre pálido, la misma mujer con los ojos rojos. Siempre ahí, observándome. Pasaron semanas, tal vez meses, pero el terror no se desvaneció. Las llamadas, las cartas, los susurros en la noche. Todo se intensificaba. A veces pensaba que había escapado, pero al mirarme en el espejo, veía su rostro reflejado en los rincones de mis ojos. Siempre estaba ahí, acechándome, esperando el momento exacto para arrastrarme de nuevo a ese abismo. Y luego, algo aún peor ocurrió. Una noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Era un mensaje. Un número desconocido, como siempre. No era un texto esta vez. Era un video. Sin pensarlo, lo abrí. Mi respiración se cortó. En la pantalla, pude verme a mí mismo, sentado frente a la cámara, en mi habitación. Pero había algo extraño. Yo no estaba solo. Alguien estaba detrás de mí, de pie, inmóvil. No podía verlo bien, pero podía sentirlo. Podía sentir su presencia. Y en ese preciso instante, una sensación de frío recorrió mi cuerpo entero. Miré atrás, pero no había nada. Lo supe de inmediato. Ya no estoy solo. El pacto había sido sellado, pero no era solo mi alma la que había quedado atrapada. Ahora, cada rincón de mi vida está marcado por ellos, por los ojos rojos, por la figura femenina que acecha en las sombras. Y lo peor es que, con cada día que pasa, siento que algo más oscuro me está tomando, poco a poco, como si nunca pudiera escapar de la mirada fija de la novia del diablo. El terror no termina. Nunca termina. ¿Y tú, que ahora escuchas mi historia, estás seguro de que estás solo? ¿De que no hay algo observándote también? Porque te aseguro que después de escuchar esto, lo sabrás.